La bendición del Señor sea con nosotros en esta mañana, primer día de la semana en que volvemos a vernos, que tenemos esta oportunidad de alabar, de glorificar el nombre de nuestro Dios. Tenemos la oportunidad también de compartir, recibir la palabra del Señor. Yo espero que en esta mañana nos vayamos con esperanza, nos vayamos creyendo más, nos vayamos en su momento teniendo más fe, teniendo más esperanza. El tema de esta mañana, la prisión del siglo XXI. Hay dos puntos ahí. La prisión del siglo XXI. ¿Cuál será esa prisión? ¿Cuáles serán esas prisiones que está experimentando el mundo en este siglo XXI? Sí. Esas prisiones son el desánimo, la angustia, personas deprimidas, personas llenas de ansiedad. Usted y yo vivimos en este mundo. Somos parte de la sociedad y se ha creído de que hay muchas prisiones que están atrapando al mundo justo en estos momentos en que hay guerras, en que hay terremotos, en que hemos sufrido la muerte de muchísimas personas a causa del COVID-19. Y que todo esto ha venido a cambiar el mundo. Y aquí estamos nosotros. Razón tenía el escritor a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 1, cuando dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta es la fe, dice el escritor. Hebreos 11 ha sido considerado como el capítulo de los héroes de la fe. Comienza en el versículo 4 describiendo la fe de Abel y termina con el versículo 34 mencionando heroísmos, mencionando gente que hizo cosas tremendas por la fe que tenían. Luego del versículo 35 al 40, menciona otros personajes también de fe, pero no menciona sus nombres. Y estos que no menciona sus nombres, me gustaría leer. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, a más de esto prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra.
Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Qué curioso este contraste. Del versículo 4 al versículo 34 se mencionan los nombres o la mayoría de nombres de los personajes héroes de la fe. Luego del 35 al 40 es terrible todo lo que tuvieron que pasar y no se mencionan sus nombres. Además de eso, dice la Escritura, ellos tenían la promesa, pero no la recibieron. La promesa de Cristo. Ellos sabían de que iba a venir un Salvador, un Redentor del mundo, pero no se dio en el tiempo de ellos, quizás cuando más urgían, sino que dice la Biblia que Dios en su soberanía no quería que ellos recibieran todo esto prometido sin nosotros, que estamos aquí después de 2000 años. Pero el capítulo 12, que en los primeros 3 versículos son los que nos va a servir de base para esta reflexión. El capítulo 12, versículos 1 al 3, nos invita a echar un vistazo a ese capítulo 11, a ver a esos héroes de la fe, a ver el sufrimiento, los vituperios, las dificultades que tuvieron que experimentar, y solo se les hizo la promesa. Y luego estamos nosotros. Ese capítulo 12 quiere inyectarnos a nosotros esperanza a través de ver ese capítulo 11, los héroes de la fe. Dice el versículo 1, por tanto, es decir, por eso que hemos visto, por eso que hemos leído, nosotros, ya en la era cristiana, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Qué tremendo lo que escribió acá el autor de los Hebreos. Nos invita a los cristianos, justo en este momento que atraviesa el mundo, a que veamos los ejemplos de estos personajes, a que veamos esta nube de testigos que no sufrieron menos que nosotros. Y aquí hay unas frases que son claves para entender la reflexión en esta mañana. Despojémonos, dice, de todo peso
Y luego dice, para que nuestra alma, nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En esa primera expresión, despojémonos de todo peso, no se refiere al pecado, porque más adelante dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿De qué peso está hablando el escritor? Hermanos, nosotros tenemos luchas en la vida, muchas batallas que librar, muchas luchas diarias que enfrentar. Pero una de las peores luchas a enfrentar es contra nosotros mismos. Es decir, cosas que acumulamos, que están dentro de nosotros o que permitimos que entren y que vienen a constituirse en una carga muy pesada. Dice el escritor, oye, tienes que apelar a la fuerza de voluntad, a la parte tuya. El alma es lo que da vida. El alma es la vida. El alma es lo que nos permite hablar, saltar, movernos. Y dice el escritor, despojémonos de todo peso. ¿Qué pesos son esos? Hay mucha gente que va con cruces a cuesta. Ha ido en busca del perdón de Dios a través del sacrificio de Cristo y Dios le ha otorgado el perdón, pero ellos no se perdonan. Se refleja en las pláticas, se refleja en la convivencia con la gente. Ahí van muchas personas por la vida que no han sido capaces de perdonarse a sí mismos, es decir, van caminando con sentimientos de culpabilidad. Son víctimas de la fatiga, son víctimas de la pérdida de memoria. Personas que se aborrecen a sí mismos, personas que creen que no vale nada la pena vivir, desinterés por todo, aburrimiento, desconfianza de todo y de medio mundo que lleva a la ansiedad. Todos esos son pesos. Permitimos que entren en nosotros. Se cree que mucha de la angustia que vive la gente, del dolor, del sufrimiento, del vacío interior, de la apatía por la vida, mucho de eso está en la mente. Oiga esto, en la mente. Después, claro, trae sus consecuencias. Yo estaba queriendo buscar las estadísticas de suicidios en este país y no hay datos exactos. Pero sorprendámonos. El año pasado, 2022, entre 470 personas y 560 o 600 se suicidaron. Aquellos suicidios que son visibles, hay otros que se maquillan. Oh, murió por abuso de drogas, murió por abuso de sustancias, porque él padecía de los nervios y se medicaba y no queremos llegar al fondo, que se suicidó. Estadísticas de años anteriores han llegado hasta 800 personas al año a suicidarse, 670, 560. Es decir, que este día en que usted y yo hemos venido a adorar al Señor, probablemente 2 personas
se van a quitar la vida, se van a suicidar. ¿Y cuántas otras manifestando la intención de quitarse la vida? La pregunta, ¿por qué se deprime la gente? ¿Por qué cae en el desánimo? ¿Por qué cae en la angustia? ¿Por qué cae en la depresión? ¿Por qué cae en la ansiedad? ¿Por qué cae en el aburrimiento? Uno, problemas en la familia. La gente no sabe cómo lidiar los problemas en el seno de la familia. Está de moda, por los problemas que ya conocemos, los pleitos, incluso más han incrementado entre parejas. Lo más querido, lo que llegó a ser más amado, llega a ser más odiado. Lo más amado termina en manos de un criminal, mata a la esposa, en el peor de los casos hasta los hijos, y termina quitándose la vida. Desenlaces fatales que no comenzaron de la noche a la mañana, que van dando signos y no se tratan, porque vivimos en un mundo muy individualista. Apenas tiene tiempo el individuo para sí mismo, mucho menos va a tener tiempo para las demás personas. Hijos que decepcionan a los padres, matrimonios que se rompen con facilidad, hijos que continuamente están presenciando los pleitos de sus padres en el hogar, padres que insultan, maltratan, castigan despiadadamente a sus hijos, y la convivencia en el hogar se torna insoportable. Luego se toman las decisiones o los escapes, las vías rápidas. Bueno, divorcio, alcohol, drogas y en el peor de los casos, homicidios colectivos o suicidios colectivos. Problemas sociales llevan a la gente a estar deprimida, desanimada. Hoy tenemos violencia a flor de piel por doquier. Hermanos, usted y yo tenemos que procurar, es la parte que está diciendo aquí, despojémonos de esa parte que nosotros podemos. Es curioso viajar con personas que le van hablando de la Biblia y hasta pueden ir cantando alabanzas y no son capaces de soportar a alguien que le sobrepase y le haga alguna seña obscena y le diga algo. Y he sido testigo de eso. Y le dice: venite, vente, aquí nos damos. Y otras cosas que yo no puedo decir acá. Wow. Usted lo mira por doquier. Peleas callejeras. O sea, la gente está disparada porque ha incrementado los problemas sociales, abusos laborales, dificultad para mucha gente de tener lo necesario para vivir. Increíble el costo de la vida. Además de eso, una sociedad que discrimina. Y a veces la peor de las discriminaciones está entre la misma gente discriminada. ¿Qué es eso? Una sociedad que sigue pensando: dime, que yo sepa cuánto tienes y yo voy a entender cuánto vales. Hermanos,
Dice la Escritura acá, consideren a aquel que sufrió, hablando de nuestro Señor Jesucristo, para que el ánimo de ustedes no se canse hasta desmayar. 3 cosas menciona acá este pasaje: ánimo, cansancio y desmayo. Hermanos, esto es toda una obra de arte, esta escritura. Ánimo, cansancio y desmayo. Ánimo, tenemos que procurarlo en nuestra parte. Tenemos que procurarlo. Nadie más lo va a hacer. Ánimo viene de alma. Oye, ¿por qué me tengo que comportar así? ¿Por qué tengo que maltratarte? ¿Por qué tengo que hablarte así? Decía la Escritura, no tenemos todos un mismo Padre. No nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué somos desleales los unos a los otros? Hablando Dios a su creación. Ánimo. Pero luego dice que cuando ese ánimo desciende, entonces viene el cansancio. El cansancio, mis hermanos, puede llegar a convertirse en algo muy peligroso. Descansa. Ah, no, usted no sabe, tengo tantas bocas que mantener. Tómese un día. Oh, no, usted no sabe, ¿verdad? Usted cómo le va mejor o esto y lo otro. No, a mí no me diga, yo no tengo tiempo. Cuando Dios puso a Adán y a Eva en aquel huerto del Edén, todo un paraíso, y les dice, ustedes van a sojuzgar la tierra. Eso significa, sean buenos administradores de la tierra. Sean buenos administradores del universo. No hemos sido buenos administradores. Todavía seguimos creyendo que cuando Dios quiera va a llover, y talamos los árboles, y quemamos basura, y tiramos basura por doquier. Para Dios no hay nada imposible. Esa es una ofensa a Dios, porque Él dijo, ustedes van a sojuzgar la tierra. Ustedes van a tratar de que este universo que yo he creado para ustedes mantenga un equilibrio. Algunos hermanos vienen, ay hermano, dice, qué plaga las que hay hoy en la ciudad. ¿Cuándo teníamos las ardillas en la ciudad? ¿Cuándo teníamos los gavilanes, todas esas aves de rapiña? Mire que se llevan las gallinas, como usted no tiene gallinas, no sabe lo que cuesta tenerlas. No, dice, yo los mato, yo los tiro. ¿Sabe por qué están ahí? Porque nosotros, estoy hablando en términos generales con las personas que nos están escuchando, viendo también, les hemos destruido su hábitat y a ella no les queda otro recurso que venirse con nosotros y forzarnos. Por ejemplo, se cree las palomas de Castilla y las palomas alas blancas, etcétera, hoy son consideradas como las ratas voladoras. Allí están en grandes cantidades. Y la gente dice, le boté el nido para que no lo haga ahí, porque me está ensuciando todo esto. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Cuando yo crecí, si usted le llegaba una ala blanca a media cuadra y que lo viera, usted tenía suerte, se iban. No eran de la ciudad. El hábitat se los hemos destruido. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que el ser humano hemos causado grandes incendios al universo. Y una vez desatamos el fuego incontrolable,
¿Le echamos la culpa a quién? A Dios. Dios es el culpable. Y luego llegamos a pensar, cuando Dios quiera, esto va a ocurrir. Hermano, nos está pasando factura todo esto. Dice que vuestro ánimo no se canse hasta caer en el desmayo. Hebreos 11:3 dice, consideren a aquel que sufrió. ¿Quién es ese? ¿Quién es Él? Nuestro Señor Jesucristo. Hoy, hermanos, en la primera plática que tenemos cuando vamos con la gente o la gente se encuentra con nosotros, qué difícil está la vida, ¿verdad? Ya se dio cuenta cuánto cuesta el cartón de huevos. Oh, ya se dio cuenta cuánto cuesta hoy el pescado. Oh, ya se dio cuenta y esto y lo otro. O sea, crisis, crisis, crisis y más crisis. No es nuevo, hermanos. No es nuevo. Y tenemos que prepararnos, porque probablemente vengan cosas más difíciles. Esta escritura es para decirnos, ningún problema de ustedes, como el experimentado en el siglo XXI, ningún problema de ustedes va a ser más grande que lo que ya padeció nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo comienza el ministerio de Jesús, capítulo 3, Juan el Bautista ahí lo bautiza, y tan pronto lo bautiza, dice el capítulo 4, el diablo lo tienta. Oh, ¿para qué sigues ahí ayunando 40 días, 40 noches? Di que estas piedras se conviertan en pan, yo sé que puedes. Y dice Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo llevó, dice, al pináculo del templo y le dice, mira, yo sé que las escrituras dicen que si te lanzas de aquí, Él va a mandar a sus ángeles para que no tropieces en piedra. Y dice Jesús, no tientes al Señor tu Dios. Luego lo lleva al monte y le dice, hey, tranquilo, yo sé que pretendes llegar allá a la cruz por la humanidad que ni te va a agradecer. ¿Por qué no compartimos este negocio? Y ya nos quedamos cada quien con su parte. Vete, Satanás. No tentarás al Señor tu Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No fue fácil la vida de Cristo. No fue fácil la vida de todos estos personajes que menciona el libro de los Hebreos, capítulo 11. Luego empieza el ministerio con 12 hombres. 12 hombres a los que les quería enseñar y no aprendían. Es más, uno de los que él escoge llega a ser su verdugo, el traidor que lo vende con un beso en la mejilla. Ya había hablado con la demás gente, le dice, al que yo besare, ese es, préndanlo. No fue fácil la vida de Jesús. Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y parecía como que su ministerio se venía abajo. Mire, este pasaje quisiera yo leerlo. Lucas capítulo 22. Lucas 22. Versículo 39, 39, en adelante, es conocido como la agonía en el Getsemaní. Y saliendo se fue como solía
al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Cuando él se levantó de ahí, ¿qué pasó? Los discípulos estaban durmiendo. La agonía del Getsemaní. ¿Alguien podría hacer esto por una humanidad que cada día está más deshumanizada? Por una humanidad que en lugar de buscar a Dios baila con el diablo, y que ya es común eso, celebrar fiestas satánicas. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Allá cuando él quiere y dice que había venido a los suyos, a los judíos, y contempla a Jesús desde la parte alta y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste. Yo le aseguro que usted y yo, pretendiendo hacer una obra en bien de la humanidad, allí renuncia. Allí renunciamos. No renunció Jesús. Pero sí les dijo que aquí la ciudad de ustedes va a ser desierta. Va a sufrir. No hay peor cosa que pueda ocurrirnos que apartarnos de la fe, apartarnos de la comunión. Y lamentablemente en las iglesias, en las congregaciones, mucha gente se ha apartado de la fe. Dice este pasaje: consideren a Jesús. Vean ese sufrimiento de Cristo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de descubrir la fuerza interior o la poca fuerza que queda a la humanidad. Considérenlo a Él. Aquí no dice que vayamos a Jesús, más adelante sí. Que consideremos ese sufrimiento. Mateo 11:28, que es un pasaje que ustedes conocen, Jesús le dice a sus discípulos: vengan a mí todo el que esté cargado, fatigado, trabajado, y yo lo voy a hacer descansar. Vengan a mí. Jesús no dice: vengan a mí y yo les voy a dar más preocupaciones. Vengan a mí y yo los voy a hacer sufrir. Vengan a mí y van a estar en más angustia. Vengan a mí y van a estar más deprimidos. Vengan a mí y van a estar más desanimados. Aunque lamentablemente hay muchas iglesias que esto es lo que predican. La gente sale con miedo de las iglesias, a veces apaleados, a veces, ¿verdad? Se puede ver en ese mundo de tanta fantasía religiosa. Oh, dice, ya el fin del mundo nos lo dijo el pastor y esto y lo otro. Una gente que todo el tiempo se ve como con miedo. Jesús dice: vengan a mí, yo los voy a hacer descansar. Confíen. El apóstol Juan, capítulo 4, versículo 4 dice: hijitos, ustedes son de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Juan otra vez, pero capítulo 6, versículo 33 dice: en el mundo ustedes van a tener aflicción. No nos engaña. En el mundo vamos a tener aflicción, aflicciones, pero dice: confiad, yo, dice Jesús,
he vencido el mundo. Por último, mis hermanos, estos dos capítulos nos instan a que creamos, no somos los únicos en sufrir. Por eso se menciona o aparece toda esta galería de héroes de la fe. No somos los únicos en sufrir. Es lo peor que puede ocurrir cuando creamos que nosotros somos los que sufrimos más que cualquier persona en el mundo. No es verdad. No somos los únicos en estar padeciendo aquello. Hay muchas personas también en sufrimiento, pero también es verdad que hay muchas personas que han confiado en Jesús y que han triunfado. Yo quisiera decirles a ustedes, aquel joven de 17 años llamado David, Saúl buscaba un valiente que peleara contra aquel gigante Goliat que tarde en tarde llegaba a desafiar a los escuadrones de Israel. Y ahí andaba aquel muchacho, ¿verdad?, espiando y viendo que cada vez que aquel hombre hablaba, los guerreros de Israel se echaban para atrás. Y decide presentarse ante el rey y le dice: yo iré y pelearé contra ese filisteo. Y dice Saúl: no, muchacho, no. Ese hombre es un experto de guerra. Tú eres un joven. No puede ser. En la mentalidad de Saúl es una guerra desigual. En la mentalidad de Saúl. No se preocupe, yo voy a ir a pelear contra ese guerrero. Me gustaría que me acompañara, por favor, primer libro de Samuel, capítulo 17. Me interesa leer algo acá. Versículo 45, primer libro de Samuel 17. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hermanos, aquí hay que ver una diferencia. No tenía guerreros Israel, no tenía hombres de guerra, sí los tenía. Pero ¿sabe qué es lo que ocurría aquí? Y cuidado que puede ocurrir con nosotros. Ante las adversidades, ante los problemas que experimenta el mundo y que nosotros somos parte de eso. ¿Sabe qué hacían los guerreros de Israel? Miraban al gigante y luego se veían ellos. Oh no, muy grande. Entonces ¿qué? No podemos. Echaban marcha atrás. David no. David primero vio a Dios, luego se vio a él mismo y dijo: yo puedo, yo voy. Y fue así como venció al gigante Goliat. Hermanos, es lo mismo entre nosotros. Siempre que usted y yo estemos viendo lo grande, la magnitud de los problemas, las dificultades, y nos miremos a nosotros, vamos a comparecer impotentes. ¿Qué es lo que se requiere? Primeramente ver a Dios.
Estamos mal si empezamos a ver el problema. Si empezamos a vernos a nosotros, ¿y cómo le voy? Ansiedad, depresión, desánimo, todo esto. Hay que ver a Dios primero. Y ahora sí es el último pasaje. Al libro de los Hechos, por favor. El libro de los Hechos, capítulo 1. Y ahí vamos a terminar. Finalmente Jesús concluye su obra en este mundo. Él reúne a sus discípulos. Y versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, 1:6 de Hechos, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire esto. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. ¡Qué bonito evento! ¿De dónde vino Jesús? Del cielo. A habitar con los hombres, con la humanidad, en la tierra. Luego se acerca ese momento, les da instrucciones, les da esperanza. Van a predicar el evangelio comenzando en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Van a recibir poder. Y dice que inmediatamente iba alzándose hacia los cielos. Menos mal que no dice aquí la Biblia que los discípulos estaban con la mirada en la tierra, sino que todos, imagínense qué evento, ¿verdad? Hacia el cielo, que él se iba. Pero esta es la parte que yo quiero que leamos. 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, oiga esto otra vez, la nube los ha ocultado de ellos. ¿Y ellos cómo siguen? Con la mirada todavía hacia el cielo. Mire esto otro. El 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Los cristianos, ¿dónde debemos tener nuestra mirada? Al cielo, hermanos. Al cielo. Yo creo que a veces pensamos nosotros: oh sí, la segunda venida de Cristo, sí, el Señor va a venir, la segunda venida de Cristo, pero pues tenemos la mirada en la tierra. Ellos no apartaban la mirada del cielo, así como le habéis visto ir. Así vendrá. Yo le invito, no sé esta noche, pero esta semana que pasó, he estado fuera de la ciudad y no me ha quedado de otra que salir fuera de la casa y mirar todo ese manto de estrellas. Y para que usted vea las estrellas, ¿dónde tiene que poner su mirada? Hacia el cielo. Hermanos, qué lindo orar con ese firmamento allí y pensar que de ese firmamento
un día vendrá ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Y dice, no habrá más llanto, más dolor, porque las cosas primeras habrán pasado. Dios le bendiga y le guarde en esta mañana.